Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos gracias a Dios por la vida de todos nuestros hermanos, ¿verdad? De todos nuestros hermanos que, pues por alguna razón, Señor, pues no nos pueden, pues a veces, pues congregarse por las distancias, pero gracias a esta bendición de las redes sociales, de estos sistemas, pues pues están viendo este video por la voluntad de nuestro Padre Santo, en el nombre de nuestro Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Pues el 11 y 13 de junio estuvimos celebrando la Santa Convocatoria, ¿verdad? La Santa Convocatoria de la fiesta de las semanas, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, que es uno de los grandes Shabbats, una de las grandes santas fiestas. Ya hemos hablado que en tres ocasiones se tiene uno que peregrinar, se tiene que peregrinar a Jerusalén en esos tiempos, o se tiene que presentar uno delante de nuestro Padre como varón con algo, no con las manos vacías. Y es precisamente en los tiempos de Pascua, con los panes sin levadura, las primicias, y luego viene este tiempo de Pentecostés, donde se están contando 7 semanas o 50 días, de ahí Pentecostés 50 días, y se celebra, tiene que ver con la gran fiesta de la cosecha del trigo. Esto es muy importante. Viene en Levítico 23 del 15 al 22, y dice la bendita y santa palabra de nuestro Señor. En la Biblia dice, y contaréis desde el día que sí, de la siega al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas, es decir, desde la fiesta de eh, la resurrección, desde la fiesta de las primicias, que es la cosecha de la cebada. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, de ahí viene el nombre Pentecostés. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Adonai. Y van a ofrecerse, pues además, con el pan, se ofrecían 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de las vacas y 2 carneros, y todos estos eran ofrecidos en holocausto a Adonai, a Jehová. Con su ofrenda y sus libaciones era ofrenda encendida en olor grato para Adonai, para Yahweh, para Jehová. Y ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de nuestro Padre Celestial, de Yahweh, con el pan de las primicias y de los 2 carneros, y serán cosa sagrada de Yahweh para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo a una santa convocación, es decir, es una fiesta donde nos tenemos que congregar. Ningún trabajo de siervos haréis, porque es estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Pues aunque no habitemos en Jerusalén o estemos en el año 2024, pues es algo que se tiene que celebrar. Y cuando seguéis las mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis tu siega para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Yahweh vuestro Dios. Entonces, también nos habla pues que debemos de ofrendar, de diezmar, de ayudar al pobre, al menesteroso, a todo aquel al necesitado. Aquí hay algo muy interesante, dice que serán 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura. Y todo esto se habla pues que es una ofrenda santísima. Normalmente las libaciones de pan, todo lo que se ofrende a Dios debe ser sin levadura. Y la levadura, sabemos en el Nuevo Testamento, nos lo revela Jesucristo, Yeshua HaMashiach, que tiene que ver con el pecado y la doctrina. Sin embargo, en estos días, en este día de Pentecostés, de nuestras habitaciones sí se presentan delante de Dios dos grandes panes, son casi de 8 kilos, un pan de 4 kilos cada uno, se mecen y se hacen, o sea, están con levadura, pero Dios lo recibe como algo honor grato y como algo santísimo. Esto habla pues de los tiempos que son revelados
de la promesa que Yeshua y el Padre y a través de los profetas da, que vendría un tiempo donde después de que viniera el Mesías, que fuera muerto, que fuera resucitado, que había vencido a Satanás en el infierno y en la tierra y en todos lados, y que Yeshua, el Mesías príncipe que es Yeshua, Jesucristo, iba a regresar al trono, ¿no? Como está en este momento en el trono, pero iba a enviar al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, al Espíritu Consolador, y que Él iba a estar con nosotros. Y que vendrían tiempos de gracia, que son los que vivimos, ¿no? Que a pesar de que somos una iglesia, pues que sí, que hemos recibido a Cristo, que creemos en Cristo, que somos creyentes, muchos hemos sido bautizados, pero bueno, es innegable, lo dice Juan, el que dice que no ha pecado, pues es mentiroso. O sea, seguimos siendo seres humanos que nos tropezamos, que pecamos todos los días. Entonces, pero lo interesante es que a pesar de eso, nuestro sumo sacerdote del orden Melquisedec, que es Yeshua, que está en el trono, delante de nuestro Padre, nos presenta a su iglesia, nos presenta como algo santísimo. O sea, delante de nuestro Padre Celestial, aunque aquí en la tierra ciertamente tenemos levadura, somos inflados, delante de Dios Él nos recibe. Él recibe a la esposa, a la novia, como algo santo, como algo santificado. Pues esto es algo muy poderoso y es precisamente por la presencia del Espíritu Santo. Por eso dice la bendita y santa palabra de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 11 al 13, que si nosotros, fíjate, somos malos, o sea, tenemos levadura, y a pesar de eso damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre, o sea, él dice, nuestro Padre ya nos ha recibido como hijos, nos dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Entonces, qué increíble, el Señor nos recibe como hijos a pesar de que somos malos y nos da a su Santo Espíritu. En Hechos 2, ¿verdad? En Hechos 2 es donde viene lo que pasó. Ustedes pueden leer el capítulo de Hechos 2, todo lo que pasó. Eso, pues, yo se los dejo para que ustedes lo lean, que es precisamente la llegada del Espíritu Santo que hace más de 2000 años. Llegó y se formó la iglesia. Y en la primera predicación del apóstol Pedro, pues 3000 personas recibieron. Primero, al principio, pues decían que estaban borrachos, que porque estaban cantando en diferentes lenguas, que cómo era posible que los galileos hablaran en las diferentes lenguas de coptos, etcétera, porque tenemos que entender que de todos los países de Egipto, de naciones extranjeras, tenían que ir a peregrinar, tenían que ir a viajar hasta Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Entonces a ellos les llama la atención que los galileos pues estuvieran hablando en idiomas extranjeros y bueno, además de las llamas de fuego y el estruendo, porque todos estaban orando unánimes. Entonces Pedro le dijo, no, 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 no están borrachos. Y entonces él predica de manera poderosa y todos son convencidos por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el milagro más grande, bueno, uno de los, tiene muchos milagros, pero en mi caso, lo que más me llama a mí el poder o la función más importante del Espíritu Santo es convencer al mundo, a cada uno de nosotros de que somos pecadores. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Esas 3000 personas dicen, primero les decían borrachos y luego hermanos, o sea, inmediatamente los filió, les dijo hermanos. O sea, el Señor, el Espíritu Santo, a todas esas gentes ya las recibió como hijos. ¿Por qué? ¿Por qué somos hermanos? Porque nuestro Padre, ¿verdad? Nuestro Dios Padre nos recibe. Entonces, por eso somos hermanos. Y ellos le dicen hermanos, ¿no? Y entonces, ya que todos estos hermanos cristianos le dicen, ¿y qué haremos? ¿No? Porque les dice Pedro que
hemos sacrificado a hemos crucificado a nuestro Mesías. Y entonces, ¿qué les dice Pedro? Arrepiéntanse. O sea, dejen de hacer lo malo, dejen de estar en esa religión, en esos pensamientos. Y hay una conversión y bautícense en el nombre de nuestro Padre, de su Hijo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en el Espíritu Santo, para perdón y limpieza de los pecados. Y ahí nace la actual iglesia cristiana, que tiene muchas denominaciones y causa mucha controversia, que si somos pentecostales, que si somos metodistas, que si somos bautistas, que somos anabautistas, pues todos somos hermanos, ¿verdad? Con nuestras diferencias doctrinarias, porque en ese momento se empieza a hablar ya de doctrinas, pero finalmente todos somos hijos de Dios y todos somos salvos por Jesucristo. Y el Espíritu Santo lo único que, bueno, hace muchas cosas, aparte de santificarnos, es que nos convence de pecado y Él es el que nos enseña. ¿Cómo no nos va a enseñar si Él es el autor de la Biblia? Pues es a través del estudio y de la obediencia de la Biblia como nos vamos santificando y va creciendo nuestra fe. Pero bueno, hagamos pues un pequeño resumen de que qué es esta fiesta, qué es Shavuot, qué es Pentecostés, qué es lo que pasó. Pues bueno, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el pueblo de judío, en Shavuot, celebra, pues como yo les decía, la siega del trigo. Pero el primer Shavuot, antes de que viniera la promesa del Espíritu Santo, el primer Pentecostés, sucede cuando Moisés sube al Sinaí y recibe las tablas de la ley, recibe la Torá, recibe la Biblia. Pues es muy importante porque desde el primero hasta el último seguimos recibiendo la palabra de nuestro Padre Celestial. Y en ese momento, nuestro Padre Celestial hace un pacto de matrimonio. Cuando alguien se casa, en realidad lo que tú haces es un pacto. Se hacen juramentos de cuidado, de provisión de uno a otro. Del lado del novio, que sería nuestro Padre, el Rey de Israel, el Santo de Israel, y del lado del pueblo de Israel, que sería la novia o la esposa. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Y bueno, pues el pacto pues se trata de cumplir con ciertas cosas. Y lo que pide Padre Celestial es que pues para que Él sea nuestro Dios y nos provea y nos cuide, pues es que obedezcamos sus mandamientos, los 10 mandamientos que vienen en Deuteronomio 20 en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5. Ahí vienen los 10 mandamientos. Y toda la ley, ¿sí? Y toda la ley. Se entregan los mandamientos, los estatutos, los preceptos. Y uno diría, porque eso es lo que dice la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en día dicen, ay, qué feo, qué horror, pues, ¿para qué esa religión? No, son puros mandamientos, yo quiero ser libre, bla, 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 bla. Cuando no entendemos que esa ley, que esos mandamientos son un cerco de protección, son una bendición, ¿sí? Porque me dice la palabra de Dios, el que obedece los mandamientos, pues bendito es, ¿verdad? Deuteronomio 28, del 1 al 14, ahí vienen todas las bendiciones que existen y la protección que existe, ¿sí? Cuando obedecemos los mandamientos, estatutos y preceptos de nuestro Padre. Pero también, como en cualquier casa, si usted desobedece los mandamientos, la ley, pues tiene sus consecuencias, que en este caso son maldiciones, que son de Deuteronomio 28 en adelante. Todo esto, estos mandamientos, vienen con una autoridad, con un pacto. Así como la esposa recibe la autoridad y la protección del esposo, del rey, ¿verdad? Cuando es una princesa, pues no, pero cuando la princesa se casa con el rey, es reina y recibe una autoridad y una protección especial. Pues esa es, pero pues si uno invalida, si la esposa rompe el pacto matrimonial, la reina rompe, por ejemplo,
no sé, pues si alguien adultera, pues hasta la cabeza le cortan a la reina, ¿no? Entonces, es muy importante entender que la obediencia al pacto, a los mandamientos, estatutos y preceptos de Dios, pues nos dan autoridad, protección y bendición. Después de que ocurre todo esto y podemos leer todo el Antiguo Testamento y en muchas partes de los salmos, de los proverbios, inclusive de los profetas, pues vemos, ¿no? Vemos que cada vez que el pueblo de Israel desobedece los mandamientos, pues le va mal. Y vuelve el Señor a ser misericordioso y vuelve a salvarlos, etcétera. ¿Por qué? Porque Él también, por su palabra, de ese pacto, de ese matrimonio, los guarda hasta la fecha. Hasta la fecha, al pueblo de Israel podemos ver la situación tan terrible que todo el mundo los odia, todo el mundo los quiere destruir, todos sus vecinos los quieren destruir, pero el Señor los protege y los guarda y los guardará siempre, porque nuestro Dios, nuestro Padre, es un Padre misericordioso, amoroso, que aunque es tardo para la ira y es grande su misericordia, es fiel y Él nunca dejará a su pueblo, ¿sí? Pero también Él hablaba de que vendría el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, y sobre todo Yeshua lo vuelve a confirmar. Nos hablaba, les conviene que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Consolador y reciban poder. ¿Verdad? Eso viene en Lucas 24:49 a Hechos del 4 al 12. Y sí, en Hechos 2 todo el capítulo, la iglesia recibe el poder. Podemos ver que en una sola predicación, el apóstol Pedro viene una, pues viene una conversión de 3,000 personas a la iglesia y se funda la iglesia y efectivamente la iglesia recibe al Espíritu Santo y recibe el poder y autoridad. Entonces eso es muy importante. La fiesta de Pentecostés es la fiesta de la iglesia, la fiesta de cada uno de nosotros, de Carlos, de Pedro, de Pablo, de Jaime, de Ricardo, de Manuel, ¿verdad? De Joseph, de Yuri, de Patti, de Marisela, de Yajaira, de Morelia, de Carolina, de todos y cada uno de los miembros de la iglesia, porque es la fiesta de la iglesia, porque el Espíritu Santo ya vino y está y mora en cada uno de nosotros. Entonces, sí, es la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de la iglesia, la fiesta de cada uno de nosotros, pero tenemos que entender que es la fiesta donde recibimos poder y autoridad. Ahora, ¿para qué recibimos ese poder y esa autoridad? Pues principalmente para edificación, para que seamos edificados en la iglesia, para que unos a otros, con ese poder, con esa autoridad que nos da el Espíritu Santo, pues nos ayudemos. Digo, ahí están los ministerios especiales, los ministerios de los ministerios que se llaman o que son parte de la autoridad del poder a través del Espíritu Santo, los dones ministeriales, como es el ser maestro, como es el ser pastor, que bueno, que cada uno tiene una responsabilidad, los evangelistas, los apóstoles, los maestros, también hay dones de milagros, de sanidades, de discernimiento de espíritus, etcétera. Todo eso es dado por el Espíritu Santo y es para edificar a la iglesia, para que nos edifiquemos unos a otros. En Hechos 2 se ve que todos tenían todo lo compartían y perseveraban en las oraciones, en el partimiento del pan. Igual, nosotros tenemos que hacerlo. Aunque ya veremos, como lo vimos vean ustedes por favor el video de autoridad para ver los errores que se cometen y los requisitos para no perder esa autoridad y muchos abusos que se cometen, ¿no? Entonces por eso es que pues hay que tener cuidado, hermanos, por eso sí se tiene que estudiar bien la Biblia y tener discernimiento, pues para no ser víctimas de abusos, que desafortunadamente hay muchos abusos y violencia en muchos lugares. Finalmente, Shevuot, pues significa tiempo de gracia, tiempo de santificación por la Biblia y el Espíritu Santo, porque con nosotros cuando estudiamos la Biblia, cuando ustedes
están atentos a estas predicaciones y el Espíritu Santo a través pues de nosotros, del ministerio pastoral, del ministerio de maestros, de un evangelista, de un profeta, de un apóstol, pues ustedes están aumentando la fe por el oír la palabra de Dios, que es la Biblia, y se están santificando, porque al estar escuchando la palabra de verdad, la palabra del Espíritu Santo, te empiezas a convencer de que estás haciendo las cosas mal, de que estás en pecado, de que necesitas arrepentirte para, pues, pues no caer en condenación, ¿verdad? Para que cuando en algún momento de nuestra vida el Señor nos tenga que llamar, tengamos que fallecer, o si viene ya el para que no vayamos a la condenación por estar en pecado. Entonces tenemos, amados hermanos, que arrepentirnos a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla a través de la Biblia, de las predicaciones, de los pastores, de los evangelistas, y nos vamos convenciendo de que estamos en un pecado, y es de esa manera como nos podemos arrepentir y librarnos, ¿verdad? Pues de los juicios terribles en la tierra y el juicio eterno, el infierno y el lago de fuego. Esos son los frutos. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, caminamos en caminos de justicia, obedeciendo los mandamientos, los estatutos, los preceptos, escuchando la palabra de Dios, manteniéndonos en oración, congregándonos, diezmando, ofrendando, pues esos son los frutos, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu que viene en Gálatas 5, del 22 al 23, pues es muy importante, ya lo conocemos. Amor, paz, gozo, bondad, benignidad, ¿verdad? Paciencia, templanza, dominio propio y fe. Y dice la bendita y santa palabra de nuestro Señor en Mateo 7, del 16 al 20. Y por sus frutos los